Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 21 de agosto, de todo al mismo tiempo, todo en simultáneo. Milei furioso contra el Congreso mientras sesiona el Senado. Hay protesta de trabajadores del Garrahan en la zona del Congreso también. Escándalo de audios filtrados hablando de coimas y retornos, y al mismo tiempo un funcionario menos. Echaron a Españolo de la Andis. Viene el gobierno confirmando la veracidad de los audios, ¿eh? Sí. Es raro eso, porque vamos a reconocer una cosa. Cuando surgen ese tipo de audios, vos decís, bueno, qué sé yo, ¿de dónde vendrá? ¿Qué estará pasando? Le das como primero un filtro. Corte A, el gobierno ya echó al tipo. Decís, pero pará, yo estaba dudando de los audios y el gobierno ya echa al funcionario. Sí, bien ahí confirmando, rápido. Rarísimo todo, pero lo que empieza a desnudar también de que al final es, ¿no? Una bandurria la que hay atrás de todo esto. Olvidate. Olvidate. Pero Ali Baba y los 40 ladrones le tienen miedo. no, pero sí, lo vi a Mati Mousset que hacía la enumeración de todas las 20 meses, era una locura. No, terrible bandurria. Bueno, y por supuesto también nos vamos a dedicar a los cruces políticos por el caos en el Partido Independiente. ¿Qué está sucediendo por estas horas, más allá de lo que sucede después con los equipos, su participación en las copas internacionales, el estadio y demás? ¿Qué está pasando con los heridos graves, con los detenidos, con la participación del gobierno de Chile ya en la situación? Y bueno, y por supuesto con los cruces entre Patricia Bullrich y el gobierno bonaerense. Todo eso, amigos, amigas. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei furioso contra el Congreso. El Furia está como loco. Volvió a apuntarle al Poder Legislativo, a la oposición, por las iniciativas contra su ajuste. Solo tienen una agenda legislativa que es quebrar el Estado Nacional, dijo Milei. Y en modo campaña dijo que hay un Congreso secuestrado por el kirchnerismo. Esto fue en el Council of the Americas. Hoy no es un día como cualquier otro. Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo. Un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado. Bueno, la verdad es que, objetivamente, el kirchnerismo de pedo puede cerrar una lista sin romperse. Imagínate tener secuestrado el Congreso de la Nación, ¿no? Es como... Si el kirchnerismo pudiera hacer todo lo que Milei dice que hace el kirchnerismo, no estaría tan mal el kirchnerismo. No, Milei le levanta el precio al kirchnerismo de una manera... No. El kirchnerismo debería decir, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es toda nuestra. Sí. La acumulación de poder. Claro. Lo escuchás a Milei y te imaginás un monstruo así todo poderoso, que te da vuelta así y es un montón de gente tirada al piso con moscas alrededor. Y está el kirchnerismo diciendo, por favor, no me peguen. Pero bueno, en esa está Milei en modo campaña. Además se entusiasmó con la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo, pero empezó atención con esto, porque lo que empieza a parecer como una joda o denuncias infundadas y demás, es para mí la advertencia de qué va a ser de Milei, cómo va a ser el verdadero Milei el día que pierda una elección, ¿no? Porque ya, si de antemano, ante una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, está denunciando que va a haber fraude, supuesto fraude, en la elección bonaerense de septiembre, atención al verdadero Milei, que va a aparecer el día que pierde una elección. Por otro lado, Milei destacó a los diputados que votaron en contra del aumento a las jubilaciones, volvió a agradecerle a los héroes, los volvió a llamar héroes. Esta vez creo, por lo menos por ahora, no los invitó a comer un asado de olivos. Hay cosas como que... Yo que los que votaron ayer a favor del gobierno lo reclamo, Te caes así con el bowl de la ensalada de papa que tenía Arabia. Arabia. Claro. Y ¿Dónde es el asado? Hay otro reclamo. No fueron 83 los héroes, viejo. Sí, no fueron. Son 89 los héroes. Son más héroes. Son 89 héroes, viejo. El asado queda pendiente, pero el agradecimiento de Milei a los héroes de diputados. A ver. Y obviamente que cuando dejemos atrás al riesgo Cuca y que nadie ya tenga miedo por la estabilidad del equilibrio fiscal,
que agradezco además a los 83 héroes de ayer que defendieron el equilibrio fiscal frente, digamos, a los degenerados fiscales. Qué nervioso que está, ¿no? Sí, nervioso. Y transpirado. Está como muy nervioso. Solamente el equilibrio fiscal va a asegurar un crecimiento del 4%, pero si además sumamos las enormes reformas estructurales que venimos haciendo desde el Ministerio de Desregulación y en capital humano y en lo que tiene que ver con la apertura, digamos, vamos a poder hacer permanente una tasa de crecimiento claramente más alta. Bueno, la fantasía de Milei, ¿no? El maravilloso mundo de Milei. Ahora, yo, honestamente, más allá del enojo que te pueda generar que hable de riesgo Cuca o de que, qué sé yo, el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, lo que hay ahí es una profunda debilidad política, ¿no? Porque la verdad es que lo que les quedó es antikirchnerismo. Lo único que puede ofrecer hoy el gobierno de Milei es, otra vez, antikirchnerismo. Teniendo en cuenta que venían, ¿no?, a refundar la historia argentina, a terminar con la casta, que venían hablando del milagro económico. Claro, eso te iba a decir, que está siendo el mejor gobierno de la historia. ¿Cómo no habla muy poco del mejor gobierno de la historia para hacer campaña? Para hacer el mejor gobierno de la historia, la verdad que lo único que te queda a mano es seguir dándole a la maquinita del antikirchnerismo. Y bueno, habla de una debilidad política enorme, que además quedó evidenciada no solo en el Congreso, sino incluso y por estas horas con... no te la pierdas, campeón Caputo, a las patadas ahí también en su propio terreno, jugando de local en el sistema financiero, tampoco la tienen de todo atada. Y habló también el ministro de Economía, a diferencia de Milei, que dice que el Congreso lo tiene secuestrado el kirchnerismo y que le preocupa muchísimo y que solo quieren romper no sé qué cosa. Caputo dijo que no le da mucha bola, que es una situación más. A ver. Pero un poco para transmitirles cómo lo vivimos nosotros. Ayer me preguntaba una periodista, ¿estás siguiendo los acontecimientos en el Congreso? Y le dije que no. Y me pone, me cuesta creerte. Es la verdad. Guille, que me conoce, puede dar fe. Pero realmente nosotros, particularmente en el equipo económico, o sea, nos lo tomamos como una situación más. Esto era algo que ya habíamos hablado con el presidente desde hace meses. El presidente nos había prevenido de esto allá por enero o febrero. En julio, agosto se van a venir con todo. Bueno, está tranquilo, no te la pierdas, campeón Caputo, porque como bien ustedes saben, todo marcha acorde al plan, claro. Todo está sólido, tranqui, que no pasa nada. Y la verdad, a mí, yo siempre digo lo mismo. Caputo, cuando hace esa sonrisita medio nerviosa de costado, no anda bien la cosa. Yo me fijo donde tengo la billetera, porque digo, esto viene raro. Cuando Caputo cancherea, termina mal. Sí. Pero ya pasó, digamos. Sí. Esa es la sonrisa que es como del 7 Bravo. Sí, Caputo diciendo, es como, uy, la puta madre. Oh. ¿Cuánta guita estamos perdiendo? Bueno, mientras tanto, tras la sesión en diputados, ahora el Senado debate más frenos al ajuste de Milei. Sesión en vivo en este momento en el Senado de la Nación. Ayer en diputados la oposición rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, avanzó con la comisión investigadora de la criptoestafa Libra, sancionó el proyecto para el reparto de ATNs a las provincias, el proyecto que pedían los gobernadores. No logró la oposición por poco voltear el veto a las leyes jubilatorias. Ahí se ve un trabajo fino del gobierno para convencer algunas voluntades a último momento. Hoy los senadores tratan el financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y los decretos delegados. Arrancó cerca de las 11:30 de la mañana la sesión, logró quórum la oposición, sesión ordinaria de la Cámara Alta en la que la oposición busca sancionar estas leyes. Entonces, mientras afuera, en la zona del Congreso, están los sindicatos y trabajadores de las universidades y también los trabajadores del Garrahan, ¿no? Y de todos los organismos, y los organismos, INTI, Vialidad, claro. La Marina Mercante, todo ahí. Y hay un cordón ahí de Gendarmería Nacional por ahora, conteniendo que de alguna forma los trabajadores no bajen a la calle. La verdad que vos lo que ves ahí es trabajadores parados en la plaza protestando y en tranquilidad. Buscan rechazar, como decía Gaby también, los decretos en el Senado, los decretos delegados vinculados al ajuste en vialidad, al INTI, al INTA, al Banco Nacional de Datos Genéticos, institutos culturales, etcétera. Todo eso se está tratando
ahora debatiendo los decretos del Poder Ejecutivo en el Senado Nacional. Tenés un minuto en vivo de la sesión. Está hablando Florencia López, que es senadora por La Rioja del Frente Nacional y Popular. A ver. Y por eso nosotros hoy tenemos que rechazar los decretos que fueron dictados en el marco de esta falsedad y de esta mentira. Por eso, señora presidenta, también mintió sobre la lluvia de las inversiones, que el Estado se retiraba y que iban a venir las empresas privadas a invertir en la ruta, en los caminos. Y la verdad que hasta el día de hoy seguimos esperando que lleguen esas inversiones, que no van a llegar nunca, porque este gobierno es un gobierno de falacia, de mentira, tal cual fue esta solicitud y esta concesión de delegación de facultades. Pero yo quiero referirme a algo muy puntual y muy concreto, que tiene que ver con los trabajadores, señora presidenta. Este gobierno nacional ya hizo que más de 220.000 personas pierdan su trabajo registrado. Nosotros, desde este Congreso de la Nación, no vamos a permitir que una persona más pierda su fuente de trabajo. Y quiero decirles a los cientos de trabajadores que hoy están acá, en la puerta de este Congreso de la Nación, que nosotros vamos a defender su fuente de trabajo. Bien, ahí está la senadora Florencia López, al lado de Guado de Pedro. Ya que lo dice, y que se están tratando los decretos de, entre otros, vialidad, las inversiones privadas y demás, es muy impresionante lo que está pasando con un reactor fabricado por IMSA, que está varado sobre la Ruta Nacional 40 en Mendoza, rumbo a una refinería de YPF, a la espera de que se refuerce la Ruta Nacional 7 para que la estructura no ceda y ese reactor que va en camión pueda avanzar. Posiblemente es la definición más gráfica posible, el mejor ejemplo para mostrar que el freno en la infraestructura, en la inversión pública, en obra, en ruta, reduce la productividad y también las inversiones del sector privado. Porque ahí tenés a una empresa esperando poder trasladar, una empresa además recientemente reprivatizada, ya había sido estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández, IMSA, ahora reprivatizada, con un bruto reactor arriba de un camión varado en la ruta porque dice no podemos avanzar porque la ruta no está en condiciones. La competitividad de la economía argentina, por supuesto, sin inversión pública, es un mito, ¿no? Bueno, mientras tanto, repasemos algunos de los momentos destacados en lo que va de sesión en estas horas. El senador Martín Lustó apuntó contra el gobierno nacional en el comienzo de la sesión en el Senado. Fue en el marco de una cuestión de privilegio a raíz de los audios filtrados que involucran al ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo. Ahora vamos a hablar de eso. Y también apuntó contra la actividad tuitera del presidente y su responsabilidad en la estafa Libra. Este es un presidente que retuitea 300 cosas por día. Más o menos retuitea cada 5 minutos de 24 horas. Si no duerme, retuitea algo. Durante esas horas no tuiteó nada, solo fijó un tuit. Que fue lo que desencadenó que el grupo de inescrupulosos que les llevó esto como idea hicieran lo que hicieran, que en la jerga se denomina rug pull, y que es sacar la alfombra. Todo el que entró le sacaron la alfombra y se llevaron la guita. Eso es lo que hicieron. Bueno, ahí estaba. También Lucía Corpacci, senadora del Frente Nacional y Popular, destacó que es preocupante y gravísimo que no haya ni un responsable en relación esto al caso, la crisis de fentanilo. Dice que detrás del fentanilo y de la falta de control de ANMAT está el narcotráfico. A ver. Y vuelvo al caso de salud. Todo es preocupante. Pero permitir o mirar hacia el costado, sin citar, sin dar explicaciones, sin que haya un responsable de lo que sucede con el fentanilo, es gravísimo. Porque además, detrás del fentanilo, de la falta de controles del ANMAT, mucho cuidado. Ahí está el narcotráfico. Por otro lado, también el senador del Frente Nacional y Popular, Daniel Pablo Benzunzán, pampeano Benzunzán, destacó la importancia del INTI y del INTA para las provincias. Y la verdad que destruyendo estos organismos, Milei no achica el Estado, no genera equilibrio fiscal, al contrario, está poniendo en riesgo el futuro productivo del país, de nuestras provincias. Si veíamos recién ese mapa que mostraba la senadora, en cada una de nuestras provincias tenemos trabajo en conjunto con estos organismos nacionales.
O sea, no solo el gobierno nacional, por un lado, está desfinanciando las provincias sin mandar los fondos que les corresponden, sino también que quiere eliminar aquellos organismos nacionales que trabajan de manera conjunta y eficiente con los gobiernos provinciales. Y ahí el pampeano Ben Susán, nos vamos a la mendocina, Fernández Sagasti, que tomó la palabra y homenajeó a un trabajador que murió, dice ella, por los ataques de un decreto. Se trata del caso de Ernesto Carreras, un hombre que tenía 62 años, 37 años de servicio en el Instituto de Vitivinicultura. Algunos diputados lo mencionaron ayer, entre ellos Alejandro Vilca también, del Frente de Izquierda. Ahora lo menciona Fernández Sagasti. Cuenta que tuvo una reunión sobre su futuro laboral, se descompensó y falleció. Esto lo contó recién en el Senado. Quiero dedicar mis palabras a un mendocino recientemente fallecido, Ernesto Carreras, que tenía 62 años y 37 años de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se descompensó ayer luego de una reunión que tuvieron con el presidente y vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, reclamándole respecto de su futuro laboral. Angustiado, 62 años, 3 años para jubilarse, 37 años al servicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Luego de esa reunión se descompensó y falleció. Así que, señor presidente, estas palabras son para él, en honor a su trayectoria y en honor a la lucha que están teniendo todos los organismos técnicos que han sido, atacados por el decreto 462/25 y, por supuesto, mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Bueno, y la historia que contaba Fernández Sagasti, ¿no? Impactante. También de cómo las decisiones del presidente impactan directamente en la vida real de los trabajadores y de las personas en la Argentina, sí, ¿no? Déjame decir que la que arrancó fue García Larraburu, sí, que llevó un montón de carteles también para tratar de que todo el mundo entienda qué significa que estas entidades como el INTA, como el INTI, no estén. Lo que venimos hablando nosotros siempre. ¿Quién controla, por ejemplo, que los juguetes o los chupetes claro, no sean tóxicos? Bueno, todo este tipo de... Fue muy gráfica y me parece que vale la pena recordarlo eso, porque esto es lo que se está jugando en este momento y por eso están todos los trabajadores y trabajadoras afuera del Congreso metiendo presión en el Senado para que esto finalmente salga. Ahí Sagasti tuvo también en Twitter un cruce con el vocero Adorni hace minutos nada más, porque en un momento Sagasti estaba diciendo que Unión por la Patria iba a votar en contra de él, etcétera, etcétera, y dijo Unión por la Plata, y hubo un furcio ahí, aclaró. Adorni hace ese recorte, que son unos segundos, y lo tuitea con fin. Y la respuesta de Anabel Fernández Sagasti es: sí, por la plata que Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al CONICET y a todos los argentinos. Piensan mal porque para ustedes la patria tiene precio, no me van a frenar, sigan intentándolo. Chantas, le dice. A ustedes, la coima avanza, le dedico la votación de los decretos de hoy. Acaba de suceder este cruce entre Sagasti y Adorni en Twitter, ¿no? Bueno, por otro lado, cambiamos de tema. Echaron a Españuelo por el escándalo de los audios filtrados. Pasada la medianoche de anoche, la vocería presidencial anunció la decisión de desplazar a Diego Españuelo del cargo de director ejecutivo de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. No tiene nada que ver con el ajuste a las personas con discapacidad, no tiene nada que ver con que Españuelo le haya dicho a la mamá de Ian Moche, bueno, ¿qué culpa tengo yo que tengas un hijo con discapacidad? Sí, el Estado no porque tiene yo tengo que pagar el peaje y vos no. Exacto. La medida, en este caso, tiene que ver con una serie de audios que comenzaron a circular, más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucha a Españuelo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos, porcentajes, cuánto se queda uno, cuánto se queda el otro, una filtración que disparó una serie ya de denuncias periodísticas, judiciales, citaciones en el Congreso, denuncias penales, ya esto está escalando rápidamente, y que derivaron también en la presión sobre el gobierno para desplazar a un funcionario que no es un funcionario menor, de segundas, terceras líneas, amigo personal de Milei, visitante asiduo en Olivos del presidente, y lo que informó oficialmente vocería presidencial es que de manera preventiva, en un intento de contener obviamente el impacto político y judicial de este escándalo, y frente a los hechos de público conocimiento,
Y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, dice la vocería presidencial, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo de Diego Españuelo. Bueno, en los audios que forman parte de una charla, es raro porque es una charla con alguien, no se sabe quién, no se sabe dónde, porque lo grabaron de canuto. Sí. No son audios que él le manda a alguien, sino que es una conversación. Se escucha de fondo como ruido de cubiertos. Ruido de plato, sí, como la sensación como estar en un bar o en un restaurante. En algún lado están morfando algo, no se sabe muy bien con quién. Y habla de un sistema de retornos para la compra de medicamentos. Y Españuelo menciona a Karina Milei y a Lule Menem. Sí. Dice que Milei sabe todo, que lo habló con Milei, que Milei dijo que lo iba a hablar con corresponde y demás. Bueno, hasta el momento, insisto, no se determinó quiénes, de dónde, cómo surgen esos audios y demás. Sí, quiénes lo publicaron, obviamente una investigación periodística de Mauro Federico, lo publicaron en Data Clave, etcétera. Pero uno de los audios de Españuelo menciona fechas y manejos de presuntas coimas. A ver. Entonces, estos tipos decimos, che, esta la subimos, pero ¿y todo esto que está acá dando vuelta? Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los que pagan, lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, con prestador. Así se está manejando. Ahora, al que echaron es al que cuenta cómo funciona un esquema de retornos, de coimas y demás, no a quienes él menciona, ¿no? ¿Está claro eso? Está clarísimo. Echaron al que contó la historia y del que se conocieron los audios. ¿Por qué se conocen estos audios? ¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que hay detrás? Si esto tiene o no que ver con la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, bueno, especulaciones al respecto. Lo que sí, Españuelo no es un personaje menor en la vida de Milei. Es amigo personal, abogado. Hay 41 registros de Diego Españuelo en la Quinta de Olivos en el primer año de mandato de Milei. Después de Iñaki Gutiérrez es el segundo en el ranking de visitas. O sea, un tipo muy cercano a Javier Milei, el que acaban de rajar. Y a quien él acusa, porque ahí menciona una charla con Fantino, que básicamente le daba a entender que los Menem son corruptos y que Lule Menem está involucrado en algo, es lo que daba a entender Fantino en esa conversación con Españuelo en el canal Neura. Los Menem, Lule Menem, Martín Menem, son línea directa de Karina Milei. O sea, difícilmente pueda suceder algo en el ámbito de los Menem de lo que no esté al tanto Karina Milei. Sí, claro. Porque, bueno, básicamente son parte del mismo equipo. Qué sé yo, Cristina está en cana porque se suponía que no podía desconocer una licitación de una ruta en la provincia de Santa Cruz. Claro. Sí. La hipótesis de que no podía no saber es lo que bueno, además en un momento tiene a Cristina hoy en cana. En un momento Españuelo habla de que se lo fue a contar a Milei. Claro, que Milei lo sabe. Y le dijo, tu hermana está involucrada. Sí, cuenta la operatoria de cómo le pedían, el porcentaje que le pedía, que creía que los de los intermediarios de la Suizo le comían una parte del porcentaje que pedía, como que la caminaban a la mitad de la coima a Karina Milei. No, tremendo. Hay una nota de Sebastián Iñurrieta en Letra P, el 11 de abril, sobre el ranking de visitas a Javier Milei. En primer lugar, en el primer año de Milei presidente, con 50 ingresos a Olivos, aparece Iñaki Gutiérrez, que es el que le maneja la cuenta de TikTok a Milei y, bueno, muy cercano, ¿no? En segundo lugar, después de Iñaki, aparece Diego Españuelo, el titular de la agencia, ahora titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, 41 veces. El abogado de Milei en varias causas, amigo de Milei, 41 veces en Olivos con Javier Milei estuvo Españuelo. Por lo tanto, supongo que en alguna de esas oportunidades le habrá comentado, che, me parece que hay un temita de unos retornos, fíjate qué se puede hacer, ¿no? Cuida a tu hermana. Claro, bueno. Hoy habló Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que para llevar tranquilidad a todo el mundo dijo que él no pone las manos en el fuego por ningún funcionario. Bárbaro. A ver. ¿Ponen las manos en el fuego por Españuelo? ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario.
Creo que son temas que tienen que investigar la justicia. ¿Cree la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem mencionados en ese audio están citados en interpelación? No me pregunto, por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei. Bueno, por supuesto creo en la inocencia de Karina Milei, dice, pero el jefe de gabinete diciendo yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario, es dejar, hermano, no ayudes más. Por lo menos, no sé. Es que ya no puede más, Franco. Pero por lo menos buscarle la vuelta. Decir, no me corresponde a mí poner las manos en el fuego por nadie, confío, etcétera, etcétera. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, es como... Sí. Ese es el reconocimiento. Es como ese padre que tiene pibes muy revoltosos, ¿viste? Bueno, que está todo el tiempo teniendo que poner la cara, ¿viste? Totalmente harto, ¿no? Harto. No, pero es medio un modus operandi, porque en otro momento de los audios también este español lo dice, yo ya arreglé para que a mí no me jodan. Sí, que no me jodan a mí, que no llegue a mí. Claro. Que no llegue a mí. Sí, que yo no puse con la firma. En esos audios él habla de que fue prolijo y que no firmó nada que lo pueda comprometer a él. Mamita, ¿hasta dónde escala esto después, no? Porque los audios están... que hayan echado a Españolo le da veracidad a todo lo que Españolo cuenta en esos audios. Por lo tanto, a todos los que él menciona, a todo ese entramado, a todo ese esquema, en definitiva, me parece que esto recién arranca. Van a ver, ya hay de hecho denuncias penales, denuncias presentadas por diputados y también el pedido de interpelación a algunos funcionarios. Habló Axel Kicillof al respecto de esto y criticó al exdirector de Landis por aquella historia de que le dijo a la madre de Ian Moche que no era problema del Estado pagar peaje, al final el que cobraba peaje era él. Esto dijo Kicillof en las últimas horas, ¿saben? Estos audios son un nivel de escándalo tremendo, pero este señor Españolo, yo ya lo tenía, porque hace poquito tiempo, desde el lugar que tiene institucional, desde la Agencia de Discapacidad, le dijo, si no me equivoco, es a la mamá de Ian Moche, le dijo algo así, una de las frases, mira, por casualidad, pero creo que ayer la cité porque le dijo a la mamá de este chico que tiene, creo que tiene autismo, creo que tiene autismo, le dijo, mirá, que tu hijo tenga una discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado, y le dijo, ¿por qué vos, mirá la frase, ¿por qué vos, a la mamá, por qué vos no tenés que pagar el peaje y yo sí? Y ahora parece que él cobraba el peaje, ¿no? Bueno, eso lo decía Kicillof anoche en Duro de Omar. Hoy habló Leandro Santoro acá en el Destape, esta mañana con Arely Jalad. Dijo que en realidad lo que está buscando el gobierno es descomprimir y no aclarar. Dijo que la situación es insólita. A ver. Buen día, gracias por llamarme. ¿Cómo anda? Bueno, muchos temas. No sé si estás al tanto de todo este escándalo alrededor de Diego Españolo. Sí, claro, por supuesto. ¿Vos decís cómo el desenlace que tuvo anoche? Sí. Sí, claro. No, es insólito, porque en realidad lo que tendría que haber hecho Españolo no es renunciar, sino denunciar penalmente lo que trascendió en los audios en sede judicial. Claro. Y a partir de ahí me parece que se tendría que empezar a tomar en serio este tema, porque me da la sensación también, por lo que uno va viendo en las primeras horas, que cuando buscan en realidad la renuncia del tipo, lo que buscan es descomprimir, y acá lo que hay que buscar es aclarar, porque lo que Españolo comenta en esos audios, la verdad que es terrible, está hablando de coimas, de porcentaje, de que llegan directamente hacia la Casa Rosada. Entonces me da la sensación que es insuficiente lo que han hecho, absolutamente menor, y creo yo con la intención de bajarle la intensidad al tema, pero sin ninguna intención de aclararlo. Claro, ese es buen punto el que decís. Bueno, ahí está entonces Leandro Santoro esta mañana acá con Arely Jalad. Por suerte se va Españolo, pero el que queda a cargo de Landis es el ministro de Salud, Mario Lugones. Ah, excelente. Que ningún quilombo tiene por estas horas, ¿no? Con el caso del fentanilo. Al respecto de esto, el juez va a investigar al gobierno. Hay una nota ahora en el Destape sobre el caso del fentanilo. El juez investigará al gobierno y corre al Ministerio de Salud como creyente en la causa. El juez Kreplak afirmó que la investigación apunta tanto a la empresa como a las áreas del gobierno que debían controlar la producción del fentanilo. Por eso revocó el rol de creyente del Ministerio de Salud, porque se ha generado, dice, el grado de sospecha suficiente para investigar también al Ministerio de Salud, hoy a cargo de Mario Lugones. Y lo que han visto ustedes en los últimos días, ¿no? Como a coro salieron a pedir prácticamente la renuncia de Lugones desde las propias usinas comunicacionales del gobierno. Así que sobre esto habrá también novedades en las próximas horas. Nos metemos ahora en el escándalo de anoche en el Partido Independiente, en los cruces políticos por ese caos. Hay al menos 10 heridos graves, cerca de 100 detenidos.
El encuentro era de la vuelta de octavos de final entre Independiente y la U de Chile, suspendido anoche, y una batalla campal, brutal. Nos vamos a meter ahora en la escalada política entre Bullrich, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la reacción del gobierno de Chile, pero lo sumamos ahora a Manu Rodríguez. Manu, querido, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué se sabe de las repercusiones deportivas de esto? En principio, esta información que anda dando vuelta es que fueron suspendidos los equipos. No, ese comunicado finalmente es falso. Okay. Salió en todos lados, pero ya no es real. Se desmintió. Fake. No hay comunicación de la Conmebol. De hecho, se cayó la página de la Conmebol inmediatamente que salió esta noticia. Así que era muy difícil chequear si estaba en fuentes oficiales. Sí hay comunicado de parte de Independiente, un comunicado que más que nada hace foco en que el conflicto inició por agresiones de la Universidad de Chile, de los hinchas de la Universidad de Chile. Del lado de la Universidad de Chile, el presidente del club estuvo con autoridades del Hospital Fiorito viendo la situación de los heridos. Quedan 4, o por lo menos quedaban 4 hasta ese momento internados, 1 en terapia intensiva, 2 con probabilidades de ya ser dados de alta. Así que la situación hay uno que está grave, hay uno que está grave, que fue operado, de hecho, esta mañana. Cae, ¿no? Exactamente, fue operado esta mañana. No conocemos información oficial sobre cómo resultó esa operación, pero sí sabemos que está internado en terapia intensiva. Bueno, pero esta información entonces, en principio, que tiene que ver más con el futuro deportivo de los clubes. Por ahora, Conmebol hay que esperar la resolución de la Conmebol, que probablemente sea una expulsión de ambos equipos porque están los dos implicados en los hechos de violencia. Bueno, esto está escalando políticamente, obviamente, como todo en la Argentina. Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido Independiente. Dice que no puede garantizar la seguridad a través de un mensaje difundido en Twitter. Bullrich dijo que lo de ayer en Independiente fue una tragedia. Bullrich, que tiene que ver con Independiente. Claro. Está relacionada con la dirigencia de Independiente, con Ritondo, con Grindetti. Se le evaluó incluso como dirigente de Independiente. Sí, claro. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque le da miedo hacer intervenir a la policía para recuperar el orden, es lo que dice Patricia Bullrich. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien, dice la ministra de Seguridad de la Nación, que manifestó además que las autoridades provinciales conviven con los barras y sus negocios. Bueno, toda una serie de acusaciones así a la Bartola, por supuesto. Recuperemos el orden una vez. Dice, recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras, sean de donde sean, dice Patricia Bullrich, vinculada directamente también a Independiente, ¿no? Ella no es estrictamente dirigente, ¿no? No es parte de la comisión directiva, pero obviamente tiene vínculos. No, y me resulta extraño esto porque cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación, si bien no era su responsabilidad directa, ocurrió, por ejemplo, el escándalo del Boca River, ¿no? Para tener una idea de situaciones de violencia que sucedieron cuando Bullrich era ministra de Seguridad. También incluyó en aquel momento dentro de sus filas a Florencia Arieto, que fue jefa de seguridad de Independiente. Independiente tenía una barra, cuando se fue Arieto había 2 barras. Ahora hay 3. Y ahora hay 3. O sea, para combatirlas las multiplican. Gran laburo. Como raro, ¿no? Bien. Y bueno, divide y reinará. Claro. Bueno, la respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, también en Twitter. Bullrich siempre miente. Nuevamente en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APREVIDE fueron controlados, supervisados y aprobados. Dice también el ministro de Seguridad bonaerense que la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol. Esto es así, ¿no? Especialmente en los partidos internacionales como esta. Sí, exactamente. Como este caso. Igual cuando hay hechos de violencia se puede intervenir, puede intervenir la policía, pero bueno, la organización, o sea, la prevención de estas situaciones, como, no sé, poner cordones policiales, en este caso de seguridad privada, o establecer que los hinchas visitantes no se puedan acercar a la baranda para agredir a los hinchas independientes que estaban abajo, corría por parte de la organización del evento. Sí. No se sabe por qué no había seguridad privada en el partido, porque vos no está explicado todavía. Ves los partidos de las copas, poner un partido de River, por ejemplo, y vos ves lleno de estos muchachos que además se los ve porque están fluorescentes, naranja y amarillo fluorescente, que están así con esos camperones fluorescentes en las tribunas, que es esa seguridad privada que se supone tiene que estar para que no ocurra este tipo de hechos de violencia. Había 2 nomás, dando vuelta ahí tratando como de
ordenar algo dentro de la brutalidad, ¿no? De hecho, las críticas de los hinchas de Independiente están más direccionadas a la propia dirigencia de Independiente por no proteger a sus hinchas que a las agresiones de la U de Chile o a la policía. Sí, incluso. Todos los hinchas de Independiente con los que hablas, lo primero que te dicen, la dirigencia es un desastre. La dirigencia dejó en banda a todo el mundo, no hizo un operativo de seguridad acorde a las circunstancias. Bueno, el gobierno bonaerense le apuntó a la Conmebol y a Independiente por estos hechos. Habló hoy Alonso también en Infobae, dijo que las condiciones dentro del estadio dependen de la seguridad privada del club y del organismo sudamericano de fútbol. A ver qué dijo. Quiero aclarar que este es un partido internacional organizado por la Conmebol, con público visitante. Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante, aun cuando desde la provincia habíamos prohibido el ingreso de público visitante. Siempre se fueron con público visitante. Esta semana se desarrollaron diversos partidos, cancha de Vélez, cancha de Huracán, mismo en la cancha de Racing, a cargo de esta misma policía y de este mismo jefe policial. Es el día anterior, un operativo que salió muy bien. Pero lo que queda claro es que hubo protocolos de la Conmebol que están inscritos en manuales muy claros de la competencia de la Copa Libertadores, donde se le exige al club también presentar un plan operativo. Ninguno de esos protocolos se cumplió. Yo sí, vos. Hola, hola. Hola, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, ahí estaba Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esta mañana ahí en Infobae. Habló Grindetti también. Sí. Fue insólito lo de Grindetti. A mí me parece un papelón, perdón que lo diga, pero en el momento, porque quizás eso 2 días después podría haber sido otro tipo de charla, ¿no? Pero en el momento que había hinchas de la U de Chile tirados en el piso todavía, se estaba hablando de si tal era el culpable o tal era el culpable. Básicamente y que había defendió que ir el a Paraguay a defender los puntos. Sí. ¿De qué? Si había gente lastimada. Lo justificó de alguna forma. Sí. Escucha, un minuto de lo que dijo Grindetti. Claro, como dice Manu, mientras todavía había hinchas chilenos tirados en el piso, esto decía el presidente Independiente. Bueno, lamentable, realmente lamentable, algo que debería ser una fiesta, como lo fue cuando estuvimos en Chile con nuestra gente allá. Terminó en una cosa lamentable, un comportamiento realmente repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron, ya se van a ver las imágenes, nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna. Pues es impresionante, porque arranca la respuesta, ¿no? Como una cosa más general, y siempre vos decís, bueno... Bien, estuvo con la familia, se preocupó. No, los hinchas de la U nos destrozaron el baño. Y estaban los hinchas todavía de la U de Chile, muchos de ellos, heridos en su propio estadio. Es impresionante lo de Grindetti, ¿no? Sí, que aparte lo primero que mencionan los baños, esto está todo mal, todo mal. Bueno, en un rato, Manu, vamos a profundizar qué novedades hay deportivas y también, de sanciones o no sobre esto que tiene que ver con lo que ha ocurrido. Pero el hecho escaló en el gobierno chileno. Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Buenos Aires. El presidente calificó de inaceptable el linchamiento de chilenos lo sucedido en el encuentro anoche por la Copa Sudamericana. Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el Estadio Independiente, he instruido al ministro del Interior que viaje a Buenos Aires para, junto con el embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos, dijo Boric en Twitter. También dijo que la violencia no tiene justificación de ningún lado. Vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informa que hasta el momento hay 19 personas, 19 connacionales, dice el comunicado, que se encuentran hospitalizados y 101 chilenos detenidos, todavía a esta hora acá en la Argentina. El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, califica de barbarie el linchamiento de anoche. A ver. Principalmente a visitar a los heridos y también conocer en detalle la situación de los detenidos. Eso no obsta que hay un diálogo permanente con las autoridades argentinas por parte de Cancillería, y por eso en el marco de esta visita voy a ser acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, que es el jefe del OS2, el Departamento de Control y Orden Público, y por Fernando Cabezas, que es el jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior. De todas maneras, la información que se ha entregado
respecto de los heridos y también de los detenidos es una información que se ha trabajado junto con las autoridades argentinas. Bueno, la intervención del gobierno de Chile directa, ¿no? A través de, Twitter, Boric, pero él enviando a sus funcionarios y encargándole también. Ahí veía recién un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con mucha información para las familias y las amistades de los detenidos y los heridos de Chile para que se comuniquen y para estar a disposición. Claro, imagínate, más de 100 chilenos detenidos todavía ahora acá en la Argentina. Chilenos que muchos de esos casos tenían que volver a su país, obviamente. Es que la mayoría de los detenidos además eran los que iban con los micros. De los hinchas argentinos, de los hinchas independientes, detenidos ninguno, ¿no? Entiendo que de los 101 detenidos había un argentino, pero no sé si está identificado con Independiente. Porque, no fue aclarado esa situación. Porque había varios fácilmente identificables, ¿no? No, y hay que decir que también a la salida de la cancha, sobre la calle Alsina, se reprimió a los hinchas de Independiente. Ah. Porque si había que completar la historia, también había que pegarle a los de Independiente. Qué impresionante. Bueno, habló también el presidente de la U de Chile, Manu, Michael Clark, sobre lo sucedido en el partido. Dijo, bueno, lo futbolístico pasa a un segundo plano y que también, sobre la seguridad, que los encuentros se arman según las reglas de la CONMEBOL. A ver qué dijo. Yo creo que ustedes todos vieron lo que pasó ayer. Yo creo que no es minuto todavía empezar a hablar de eso. Tenemos gente todavía muy grave, tenemos que ir a los hospitales todavía. Y una vez que tengamos claro cómo está toda la gente nuestra, podemos conversar de qué es lo que sucedió ayer. Yo creo que ustedes todos lo vieron, fue una tragedia. Yo creo que de milagro no hay muertos. Y ya llegará el minuto para ver qué es lo que pasó y quiénes son los responsables de lo que sucedió ayer. Presidente, ¿se puede confirmar la cantidad de detenidos que hay actualmente de la Universidad de Chile? Ayer nos dijeron que había 97 detenidos, están todos en la comisaría número 4, y entiendo, al menos lo que nos comentaban ayer última hora, que habían 90 personas, habían 14 mujeres y hoy mañana al parecer también habían 14 menores de edad. ¿Y han tenido contacto ustedes con los dirigentes de Independiente y de la CONMEBOL para saber los pasos a seguir sobre esto? Porque se tiene que decidir de cara al 19 de septiembre para el partido de cuartos. Como digo nuevamente, el foco nuestro ha estado en cuidar a nuestras personas y todo en la vida tiene un orden. Primera cosa, había que ver cómo estaba la gente nuestra. Segundo, hay que cuidar a nuestra gente nuestra, hay que sacarla de donde está. Y tercero, ya finalmente vamos a ver qué es lo que pasa en el partido. La verdad, cuando pasan este tipo de cosas, esta es una tragedia de verdad. Lo futbolístico pasa a segundo plano, viejo. Pasa a segundo plano y una vez que ya tengamos a toda nuestra gente sana, tranquila y sabemos en qué está, vamos a ver qué vamos a hacer. Y ahí pierda cuidado que vamos a defender los intereses del club. ¿Participaron con los dirigentes independientes del armado del operativo de seguridad previo al partido? Los partidos de este tipo siempre se arman, según CONMEBOL, tienen unas reglas y unos ciertos protocolos y hay reuniones 2 días antes y 1 día antes y el mismo día del partido y sí, se hacen esas reuniones. Bueno, estaba, no hay muertos de milagro, dijo, y realmente, Sí. Todavía hay una persona en estado de gravedad, en terapia intensiva, pero la verdad que uno veía las imágenes y decía, de acá salen cuántos muertos, ¿no? En hora de la noche empezaron a circular unas versiones, que obviamente que era creíble, porque por las imágenes... Totalmente verosímil, claro. Bueno, hacía rato que no se vio una cosa así, de todas formas, ¿no? Acá por lo menos. De este nivel no. Sí hay la Copa Libertadores, no quiero quedarme solo en la Copa Libertadores, la Champions League, la Liga de Inglaterra, todos los torneos del mundo están teniendo un crecimiento de la violencia, que después en la columna lo vamos a desarrollar un poco más. Pero de estas características así de cacería de 10 personas... fue una cacería, fue brutal. Y también, hay que decirlo, ¿no? Los hinchas de la U de Chile estuvieron durante 45 minutos arrojando de todo a gente que estaba debajo de ellos. Sí. A cualquiera al menos un grupo, hincha, ¿no? Sí, a cualquier hincha porque también había hinchas de la U de Chile que estaban. Por supuesto, como había hinchas independientes que no estaban haciendo nada, ¿no? Claro. Pero cualquier hincha independiente le podía haber caído algo en la cabeza y se podría haber lastimado de gravedad, de haber tenido una lesión permanente. Es de un nivel de violencia increíble. Pero está pasando en todos los torneos del mundo y hay poca acción sobre eso, acción efectiva, ¿no? Digo, se toman medidas, se hacen informes, pero no parecen resultar. En principio, hasta Sturzenegger opinó, en un rato lo vamos a profundizar, pero aprovechó para básicamente reivindicar su proyecto de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Es decir, no importa qué pase, siempre está Sturzenegger pidiendo que haya SADs. ¿no? Pero es insólito. Hay gente en terapia intensiva. Sí, pero para él, sí. Él debe creer que en el mundo de la SAD esto no pasaría. No sé, es que no tenés que ir muy lejos. Los hinchas de la U de Chile que estaban arrojando cosas, la U de Chile es un asado. La U de Chile es un asado. O sea, no cambiaba la cuestión por... Manu, lo profundizamos en un rato. Hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Les quiero contar que Jair Bolsonaro, vamos de vuelta, planeó solicitar asilo político. ¿A quién?
¿A quién? ¿A quién? A su vecino, No. a su amigo ideológico, a Javier Milei. No. Y este se lo ¿Cómo va. lo sabemos? Porque la información surge de un informe de la Policía Federal que encontró el borrador de la solicitud que no lleva ni fecha ni firma en el celular del expresidente. El documento revela que Bolsonaro planeaba huir de Brasil desde febrero de 2024. Bueno, la defensa del exmandatario, que se encuentra, recordemos, en prisión domiciliaria, tiene 48 horas para explicar ese hallazgo al juez del Supremo, Alexander de Moraes. A la vez, les cuento que Jair Bolsonaro y su hijo, Eduardo, que se encuentra autoexiliado en Estados Unidos, ¿no? Prófugo de la justicia brasileña, bueno, suman nuevas denuncias. La Policía Federal apunta contra ambos ahora por coacción a la Corte Suprema en la causa por el intento de golpe de Estado. Y de Brasil nos vamos directamente a la Franja de Gaza, donde Israel está intensificando sus ataques contra la ciudad de Gaza, que considera bastión gubernamental y militar de Hamás. Así lo dice textualmente, lo hace en la previa de una invasión a gran escala, la toma de la ciudad de Gaza, de la que venimos hablando desde hace ya varios días. Le quiero decir que la limpieza étnica en la capital del enclave palestino ya está en marcha y varios miles se encuentran nuevamente obligados a huir de la ciudad, donde aún sobrevive, porque de esto estamos hablando, de sobrevivencia, 1 millón de personas. Mientras, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denuncia que casi 1 de cada 3 niños en Gaza sufre desnutrición. Las autoridades gazatíes informan además que otras 2 personas murieron de hambre en las últimas 24 horas. Ya son 271 personas las que murieron de hambre. En total, entre esas personas, 112 niños y niñas. Y a eso, por supuesto, se suman, y como siempre, las víctimas de los ataques constantes contra la franja, con decenas de muertos a diarios por los ataques, los bombardeos aéreos de las fuerzas israelíes. Nunca se trató de salvar a los rehenes, nunca se trató para el gobierno de Benjamín Netanyahu de salvar a los rehenes. Fíjense el testimonio de un soldado israelí publicado este día en el diario El País de España. Confirma una vez más lo que el ejército israelí siempre negó y sigue negando, y es el uso de civiles palestinos como escudos humanos. El sargento primero, de 23 años de edad, relata en ese testimonio, en esa nota periodística, que su unidad obligó a 2 jóvenes gazatíes a entrar en edificios para detectar trampas explosivas. Les leo algunos fragmentos de esa entrevista. No entré con un sentimiento de venganza, dice él, entrar a la Franja de Gaza, ¿no? En la realidad obraba de forma casi mecánica. El gobierno nos envió para proteger a los israelíes y a recuperar a nuestros rehenes. Pero ahora me doy cuenta de que en la realidad la misión era otra. En otro fragmento cuenta, yo venía de Cisjordania y también hubo cosas que me chocaron, pero la línea roja para mí fue usar a los palestinos de Gaza como escudos humanos. Él mismo utiliza esa expresión, ¿no? Algo hizo clic en mi cabeza para siempre. Cuando ves a un joven de 16 años temblando de miedo por lo que nosotros soldados lo obligamos a hacer, todo se te viene abajo. Nuestros superiores, agrega, no piensan en los cautivos israelíes ni en los civiles palestinos, sino en desplazar a la población y destruir la sociedad de Gaza. Finalmente terminamos hoy y nuevamente con la palabra de Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que publicó en las últimas horas los videos de 2 escenas realmente terroríficas registradas en la Franja de Gaza, junto con el siguiente mensaje: casi 2 años de carnicería diaria que el cuerpo se niega a digerir, la fortuna de ser solo espectadores, dice ella, solo teléfonos y computadoras devoradas por escenas de crimen horribles, la sensación de culpa por no poder detener
a los asesinos y a los monstruos de cuello blanco. La enfermedad del genocidio se convierte en afasia y me voy a quedar con esa sensación que todos un poco acá compartimos. El genocidio produce una especie de mudez forzada, una incapacidad de nombrar, de expresar o de reaccionar frente al horror. Sin embargo, es nuestra responsabilidad. El genocidio de Netanyahu en Gaza siempre en el resumen imposible, como cada día, en Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.